Hoy vamos a construir el cabo de una herramienta, dado que hay muchas personas que siempre hacen la misma pregunta: ¿cómo encabo yo mi herramienta? Bien sea una herramienta para tornear o una herramienta para carpintería, para talla, etc. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de cabo queremos. En este caso, para el torno, las herramientas para el torno tienen un cabo entre 8 y 10 pulgadas de longitud. En este caso vamos a trabajar con un cabo de 10 pulgadas para una herramienta de torno. Debemos también tener en cuenta que toda pieza o todo cabo, debe llevar una virola, que es este buje que se le coloca en este punto para que no se abra la madera. En el caso de talla, en el caso de carpintería, lleva una sola virola. Este escoplo es una herramienta que tiene dos virolas. Es un escoplo que es para golpear. Esta herramienta lleva las dos virolas, es para que aquí cuando golpeemos no se nos abra la madera, ¿cierto? Entonces nosotros elegimos más o menos el tamaño de la virola, que para esta herramienta que vamos a encavar puede estar más o menos entre 3/4 o 19 milímetros o aproximadamente 7/8, que serían 22 milímetros. Entonces vamos a ver el proceso para construir este cabo. Decíamos que necesitamos una pieza 10 pulgadas, un diámetro aproximadamente de 4 centímetros. Los cabos deben ser muy ergonómicos, una parte más gruesa y una parte más delgada. Cuando tomamos la herramienta con una sola mano, tomamos la parte gruesa; cuando lo tomamos con las dos manos, tomamos la parte delgada. Entonces vamos a mirar todo el proceso. Ya hicimos el centrado de la pieza, vamos a montarla al torno. Entonces, para nosotros poder construir ese cabo necesitamos también otras herramientas. En este caso necesitamos una gubia para cilindrar. Entonces vamos a empezar a ver todo ese proceso. Inicialmente vamos a hacer el cilindrado de la pieza. Tenemos el cilindrado de la pieza. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es qué tipo de herramienta vamos a encavar, porque normalmente cuando encavamos la gubia, que es la herramienta del baste, una gubia de 1,5, lleva cabos de pronto un poco más gruesos. En este caso vamos a encavar una gubia de media pulgada. No debe llevar un cabo muy pesado, dado que es una herramienta pequeña. Entonces le vamos a hacer un cabo que no sea muy pesado. ¿Qué requerimientos técnicos existen para determinar las longitudes o las medidas, las dimensiones de cabo? Técnicamente, un cabo para una herramienta del torno está entre 8 y 10 pulgadas. De pronto, en algún video que habíamos hecho sobre las herramientas, habíamos dicho que el cabo podría estar entre 8 y 10 pulgadas. En este caso es un cabo de 10 pulgadas. Y que la parte metálica también estaba más o menos entre 6 y 8. Esta es una herramienta de 7 pulgadas. Entonces, esas 16 a 20 pulgadas que podríamos tener es suficiente palanca para nosotros hacer cualquier tipo de trabajo en el torno, aunque hay unas herramientas que pueden ser hasta de 1 metro de longitud. Entonces, el paso siguiente Profe, le hago una pregunta. ¿Por qué ve uno unos cabos tan largos y otros entre 8 y 10 pulgadas? Uno encuentra un cabo de más de 10 pulgadas, pues la herramienta muy larga. ¿Para qué se utiliza la herramienta larga? A ver, las herramientas que son muy largas se utilizan para hacer vaciados muy profundos, cuando tengo piezas muy grandes. Pero también es importante tener en cuenta que cuando uso un tipo de herramienta de esas, debo también tener un torno grande, porque si es un torno pequeño y que tiene un motor de medio caballo, 3/4, él no es capaz de arrastrar esa pieza. Profe, el tipo de madera que se debe usar es indiferente.
A ver, yo debo usar maderas duras, pero no me gustan las maderas que son demasiado pesadas. A mí, por ejemplo, el nazareno no me gusta para los cabos de las herramientas, porque cuando tengo herramientas, por ejemplo, como una gubia de media pulgada o un sesgo de media pulgada, y le construyo un cabo en nazareno, ese cabo queda demasiado pesado, o sea, pierde el balance, es mucho más pesado el cabo que la herramienta. En este caso no es bueno para trabajar. Yo uso maderas digamos duras. En este caso vamos a usar un guayacán, que es una madera dura pero no es una madera muy pesada. Entonces cualquier tipo de material no me sirve, porque ya las maderas de baja densidad no me servirían. Un pino, por ejemplo, se reventaría muy fácil, o las maderas que son muy blandas. Yo creo que entre media y alta densidad. Más sin embargo, cuando tenemos maderas demasiado pesadas, un zapán, un nazareno, ya no son tan especiales para la construcción de herramientas. Las vuelve muy pesadas, y cuando estamos trabajando y pesan más en la parte posterior, se siente incomodidad con la herramienta. La pregunta era que cuando yo tenía herramientas largas, entonces mire por ejemplo esta herramienta. Esta herramienta tiene 1 metro aproximadamente de longitud. Entonces, igual está construida, en este caso, este cabo es una madera fina, pero es liviana. Tenemos una teca, tiene su respectiva virola, ¿cierto? En un solo extremo, al otro extremo no la necesita. Es una herramienta bastante larga, pero como les decía, para yo poder trabajar con esta herramienta necesito un torno con buena capacidad, ¿cierto? En este caso, la parte metálica tiene 50 centímetros y el cabo tiene otros 50 centímetros. Es muy cómoda cuando haces vaciados profundos y para piezas muy grandes. La herramienta también puede ser tan grande o tan pequeña como usted la quiera, porque hay otras herramientas para modelería. Las herramientas para modelería podrían estar más o menos entre 4 y 6 pulgadas en total, con la parte metálica y el cabo. Cuando hablamos de herramientas para modelería, son herramientas muy pequeñas y que nos sirven para generar algún tipo de modelos. Vamos entonces con el siguiente paso. Acá ya cilindramos el cabo. Voy a tomar el diámetro interno de la virola. Había dicho que un tubo que puede ser de cobre, puede ser simplemente metal, puede ser bronce, y decíamos que podría tener entre 3/4 y 7/8. Cuando tengo herramientas muy grandes puede que necesite de 1 pulgada o más. Cuando hablo de 3/4 o 7/8 estoy hablando del diámetro interno, ¿cierto? En este caso tenemos 21 milímetros, estamos 1 milímetro por debajo de 7/8. Pasamos esa medida al compás y procedemos a hacer el cilindrado. Entonces, para poder hacer el trabajo acá, yo puedo tomar la misma virola y hallar la longitud, ¿cierto? Podría hacer que me entrara unos 2 milímetros más. Luego entonces venimos acá con un escoplo. Ahí tenemos ya la espiga y genero un pequeño chaflán para la entrada de la virola. Apagamos el torno. Es muy importante, sobre todo, en qué momento se dan ciertos pasos. Entonces miren que lo primero que hicimos fue cilindrar, luego hallar la longitud de la virola, cilindrar al diámetro interno y luego ensamblarla. Entonces puedo venir acá
vamos a ensamblarla. Permíteme una tablita, esa puede ser Esto es MDF. MDF. Entonces miremos cómo ya tengo ensamblada la virola. Entra ajustada, tampoco pues demasiado ajustada, porque cuando la herramienta entre entonces nos va a dar más ajuste. Volvemos otra vez a montar la pieza al torno. Entonces simplemente decidimos cuál va a ser ese diámetro mayor. Entonces en este caso voy a usar más o menos este modelo y voy a llevar ese diámetro mayor de la pieza acá. Con un escoplo venimos y damos ese diámetro mayor. Ese diámetro mayor está al lado de la virola. Mire que habíamos tomado un palo más o menos de 4x4, tiene más o menos 1,5 pulgadas de diámetro y cilindramos ahí. Luego podemos tomar el diámetro menor, que está por acá, para que no se les pierda más o menos ese diámetro. Entonces vamos a bajar por acá. Con la gubia ya puedo empezar a bajar. Yo bajo acá al lado de la virola sin tocarla. Vamos a tomar aquí más o menos de acuerdo a este cabo. Entonces vamos a tomar la longitud total, ¿cierto? Aquí tenemos esa longitud total, pero vemos que este cabo está ligeramente más grueso en el extremo que en su parte del centro. Entonces vamos también con el compás en esta parte. Yo lo puedo hacer exactamente de ese mismo diámetro o ligeramente más grueso. Ya tenemos todo el desbaste de la pieza. Vengo aquí aproximadamente en la longitud que voy a tener al final, y ya por corte venimos acá, bajamos sin tocar la virola, pero podemos llegar exactamente a ese diámetro. Este extremo debe ser muy redondo, porque algunas veces podemos tomar la herramienta desde el extremo, entonces para que no nos talle. Y observen cómo ya con el sesgo nos dio incluso mucho brillo la madera cuando lo hacemos por la técnica del desbaste, perdón, del desbaste cuando hicimos con la gubia, y del corte cuando ya llegamos con el sesgo. Entonces ya prácticamente tenemos todo el cabo construido, pero este tubo estaba algo feíto porque estaba oxidado. Entonces vamos a arreglar el tubito. Yo puedo tomar una lima y en esta parte donde hice el corte con la sierra lo redondeo, que no quede rebaba. Y luego con una lija entonces lo pulimos. Que estéticamente quede muy bonito. Los encabados deben llevar también cierta belleza, ya que la herramienta, cuando está bien construida,
Se ve muy bien. Si yo quiero puedo darle un encerado, porque le puedo dar un acabado acá en el torno. Ya tenemos toda la pieza lista, simplemente es venir y cortarla. En este caso, entonces la vamos a perforar para ensamblar la parte metálica, sin cortar este extremo. Lo que debo hacer acá, entonces, es fijarme cómo es la terminación. Esta gubia incluso tiene una parte metálica muy profunda, da un encabado muy estable, ¿cierto? Tiene más o menos en este caso tiene 3 pulgadas, 7 centímetros de longitud. La sección es cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tomar este cuadrante aquí, me mide 1/4 o aproximadamente 6.3 milímetros. Si yo tomo la diagonal, entonces me está dando un 32 por encima de 1/4, o me está dando aproximadamente casi 8 milímetros, ¿cierto? Se está acercando a los 5.16 y de pronto en algunos lados se acerca a 5.16. Entonces hago, digamos, una diferencia entre esas dos partes, entre la cara del cuadrante y esta diagonal. Entonces, digamos, esta diagonal tiene más o menos 5.16, aquí tiene más o menos 1/4, así que utilizo una broca que tenga un 32 más de 1/4. Divido esa diferencia más o menos en la mitad, porque si lo encabo con 5.16 se me sale, y si lo encabo con 1/4 no entraría fácil. Entonces vamos a ver cuál es el proceso de perforado. Tenemos una herramienta que tiene 7 centímetros de longitud. Bueno, entonces en este momento vamos a pasar a este otro torno, que lo tengo preparado ya, la broca está montada. Tengo la broca un 32 más por encima de 1/4. En este caso, la broca, la parte que tengo hacia afuera del mandril, está igual a la longitud de la parte metálica de esta gubia, la que voy a encavar. Entonces es muy importante esta parte, para que quede bien centrado la herramienta con respecto al cabo, venir acá. Ojo que estoy montando, aquí tengo el punto que me sirvió para apoyarme sobre el punto giratorio, ese lo llevo a la broca, y el punto que tenía apoyado en la uña lo monto en el punto giratorio de este, o sea que la pieza vuelve y me queda como si fuera montada para hacer cilindrada. Le doy encendido al torno, ¿cierto? Y con la pínula empiezo a profundizar. En este caso, cuando estoy profundizando, por alguna cosa se enreda, puedo soltar el cabo y no pasa nada, ¿cierto? Él sigue montado ahí, lo tomo, entra en reposo y sigo perforando. Cuando tengo una perforación muy profunda, entonces lo devuelvo un poco para hacer un desahogo de esa viruta que llena la broca. Ese sonidito es porque está la broca saturada. Entonces me devuelvo. Si ustedes observan, el guayacán es una madera muy grasosa. Normalmente cuando estamos perforando con brocas, mire que las guías se llenan con ese material y eso hace que se caliente mucho la broca. Como ya entre más de 3/3 de la profundidad, ya no necesito siquiera el punto de apoyo. Puedo venir acá con mi mano y ya llegamos al punto máximo de perforación. Ahí está el huequito. Muchas veces nosotros tenemos herramientas que no son cuadradas, no tienen sección cuadrada, algunas que son muy planas, entonces necesitamos perforar 2 veces y hacer esa ranura plana acá. En este caso entra el extremo, se sostiene ahí, pero la herramienta igual no entra. Mire que es muy largo. Si me excedo en el diámetro entraría floja, pero si dejo el diámetro muy pequeño sería incapaz de meter toda esta longitud acá. En este caso entonces vamos a retomar
vamos al otro torno y vamos a terminar ya la pieza en su totalidad. Ya aquí el punto estaría entrando en la parte que perforamos. Le vamos a dar una pequeña lijadita. Habíamos dicho que podríamos encerar la pieza, puede ser un encerado, puede ser que nosotros le demos aceite, en este caso le estamos dando aceite cristal para que embellecer un poquito la pieza. Es una madera muy bonita. Entonces vengo con un sesgo, empiezo a hacer el corte y observen, en este caso es una pieza de extremo aparente. La pieza de extremo aparente es aquella en que en uno de sus dos extremos no aparece la huella o del punto giratorio o de la uña viva. En este caso, aquí no debe aparecer esa huella de la uña. Entonces por eso estamos cortando antes. Tomo la pieza con mi mano y mire que lo puedo llevar casi hasta cero. No hay ningún peligro. Saco la pieza y está terminado el cabo completamente. Ahora falta el ensamble. El ensamble de esta pieza es muy importante, dado que yo no puedo venir a martillar la parte metálica. Entonces, lo que hacemos es buscar en qué sentido quiero encavarla. Ella tiene una parte cónica, la ensamblo ahí, y la pieza metálica es muy liviana, más sin embargo ella cumple con una regla de física, que es que para toda acción hay una reacción. Nosotros no tenemos que tocar la parte metálica, pero sí podemos golpear esta parte. Dado que está muy redonda, que no está plana, al darle con el martillo él no bota astillas porque le doy sobre su centro. La tomo del cabo. Entonces observen cómo la pieza ya quedó totalmente encavada, como la parte estaba redonda aquí en este extremo, no dañamos ese extremo y ahí está la pieza encavada en su totalidad. Vimos entonces cómo encavar una herramienta para el torno.